Las pastoras. ¿Está llamada la mujer a pastorear? En los últimos años ha crecido la idea de que las mujeres pueden ejercer el oficio de pastora. Uno de los debates más intensos dentro del cristianismo contemporáneo gira alrededor del pastorado femenino. Algunas denominaciones ordenan mujeres como pastoras, ancianas u obispas, mientras que otras consideran que esa función fue reservada exclusivamente a los varones. El tema no debe abordarse desde las emociones ni desde las corrientes culturales del momento, sino desde las Escrituras. Sin embargo, antes de entrar en la discusión es necesario hacer una pregunta fundamental. ¿Existe realmente en el Nuevo Pacto la figura de un pastor como la entendemos hoy? La respuesta nos obliga a volver al modelo apostólico. Cuando leemos el Nuevo Pacto descubrimos que la iglesia primitiva no estaba organizada alrededor de un hombre que gobernaba una congregación local. Las comunidades eran dirigidas por una pluralidad de ancianos y servidas por diversos dones espirituales. El término pastor aparece solamente una vez como servicio en Efesios 4:11, junto con apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Nunca se presenta como un cargo jerárquico semejante al que hoy domina gran parte del mundo evangélico, sino como una función en el cuerpo. Por lo tanto, antes de preguntar si una mujer puede ser pastora, debemos preguntarnos si el sistema pastoral moderno tiene fundamento apostólico. Muchos defensores y detractores del pastorado femenino discuten sobre quién puede ocupar una posición que, en realidad, no existía en la forma actual durante los tiempos apostólicos. Desde esa perspectiva, el problema principal no es si el púlpito debe estar ocupado por un hombre o una mujer. El problema es la existencia misma de un sistema clerical que concentra autoridad espiritual en una sola persona. En el Nuevo Pacto encontramos mujeres que sirvieron activamente al Señor. Vemos a Priscila enseñando junto a Aquila, a Febe sirviendo a la iglesia, a las cuatro hijas de Felipe profetizando y a numerosas colaboradoras mencionadas por Pablo. Nadie puede negar que las mujeres participaron activamente en la obra del reino. Pero también observamos que los apóstoles establecieron ciertas diferencias funcionales dentro de la congregación. Pablo relaciona el gobierno de la iglesia local con los ancianos y supervisores y utilizando consistentemente el lenguaje masculino en sus requisitos. Aquí surge la verdadera tensión. Por un lado, las mujeres recibieron dones espirituales, sirvieron, enseñaron, profetizaron y trabajaron por el Evangelio. Por otro lado, las Escrituras presentan un modelo de autoridad congregacional que muchos interpretan como reservado a hombres calificados. Durante siglos, la discusión ha oscilado entre estos dos polos. Algunos enfatizan los ejemplos del liderazgo femenino, otros enfatizan los textos sobre autoridad y gobierno eclesial. Pero quizás ambos grupos pasan por alto algo esencial. La Iglesia no fue llamada a funcionar mediante una jerarquía sacerdotal semejante a la del viejo pacto. Bajo el nuevo pacto, todos los creyentes reciben acceso directo al Padre por medio del ungido. El Espíritu Santo no es patrimonio de una élite masculina ni femenina. Fue derramado sobre hijos e hijas, siervos y siervas. La pregunta entonces deja de ser, ¿puede una mujer ocupar el púlpito? La pregunta correcta es, ¿por qué seguimos defendiendo un sistema donde el púlpito ocupa el centro de la vida de la iglesia? Si la reunión gira alrededor de un hombre investido de autoridad especial, el conflicto sería inevitable. Pero si la iglesia vuelve al sacerdocio universal de los creyentes, donde cada miembro aporta según la gracia recibida, gran parte de esta controversia pierde fuerza. La discusión sobre las pastoras revela una crisis más profunda que la cuestión del género. Durante décadas,
La iglesia institucional ha debatido quién tiene derecho a ocupar una plataforma que los apóstoles jamás colocaron en el centro de la vida congregacional. Mientras unos luchan por abrir el púlpito a las mujeres, otros por cerrarlo, ambos permanecen defendiendo la misma estructura clerical. Antes vimos que ni el altar ni el púlpito pertenecen a la iglesia del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto no presenta una iglesia gobernada por celebridades espirituales, sino una comunidad donde Jesús es la única cabeza. La verdadera reforma no consiste en reemplazar un pastor hombre por una pastora mujer. La verdadera reforma consiste en derribar el sistema que ha convertido a hombres y mujeres en espectadores de una función religiosa, devolviendo el protagonismo al Espíritu Santo y al cuerpo entero de los creyentes. Porque donde Jesús gobierna, ningún hombre necesita un trono y ninguna mujer necesita pedir permiso para ejercer los dones que Dios le ha concedido. Hay dos corrientes teológicas. Una, por un lado, es el complementarismo. Por otro lado es el igualitarismo. Dentro del debate sobre las pastoras suelen destacarse dos grandes corrientes teológicas. Por un lado, el complementarismo, que sostiene que hombres y mujeres poseen igual valor delante de Dios, pero desempeñan funciones diferentes dentro de la familia y la congregación. Desde esta perspectiva, ciertos roles de gobierno o enseñanza pública estarían reservados a los hombres. Por otro lado, el igualitarismo, que afirma que en el Nuevo Pacto no existe ninguna restricción ministerial basada en el sexo, por lo que los hombres y mujeres pueden ejercer indistintamente cualquier función dentro de la iglesia. Sin embargo, aunque ambas posiciones mantienen profundas diferencias entre sí, comparten un presupuesto común que rara vez es cuestionado. Ambas discuten quién debe ocupar posiciones de autoridad dentro de una estructura eclesiástica determinada. De este modo, el debate suele centrarse en el acceso al púlpito mientras permanece intacta la pregunta más importante. ¿Es el púlpito mismo una institución establecida por el ungido y los apóstoles? ¿O es una construcción posterior incorporada al cristianismo institucional? Mientras la discusión permanezca limitada a quien puede ejercer el poder religioso, se corre el riesgo de ignorar si ese modelo de poder pertenece realmente a la Iglesia del Nuevo Pacto. Aunque ambas corrientes discrepan profundamente sobre el papel de la mujer en la Iglesia, comparten una premisa fundamental. Ambas aceptan la existencia de una estructura jerárquica donde ciertas personas ocupan posiciones de autoridad sobre la congregación. Desde la perspectiva desarrollada en este análisis o en este estudio, la cuestión previa no es si el liderazgo corresponde al hombre o a la mujer, sino si el modelo clerical centrado en el altar, el púlpito y una autoridad religiosa permanente pertenece realmente a la Iglesia del Nuevo Pacto. Mientras el debate se concentre únicamente en quién ocupa el escenario, la estructura misma permanecerá fuera de discusión. Y quizás sea precisamente allí donde se encuentra la raíz del problema. El pastorado femenino no existe en la Iglesia del Nuevo Pacto. Cuando examinamos cuidadosamente las Escrituras, descubrimos que la discusión sobre el pastorado femenino parte muchas veces de una premisa equivocada. Asumir que el pastorado es una carga formal establecida para gobernar una congregación, sin embargo, la
iglesia del Nuevo Pacto no fue edificada sobre una estructura clerical compuesta por pastores profesionales, altares y púlpitos, sino sobre una comunidad de hermanos donde el único jefe es el ungido y donde los creyentes participan activamente de la vida del cuerpo. Por esa razón, antes de preguntarnos si una mujer puede ser pastora, debemos preguntarnos si el modelo de pastor, tal como existe hoy, aparece realmente en las páginas del Nuevo Pacto. La respuesta es que no encontramos hombres ocupando un cargo pastoral semejante al de las instituciones modernas, ni encontramos ceremonias de ordenación pastoral, ni seminarios pastorales, ni la figura de un líder único presidiendo desde un púlpito sobre una congregación pasiva. El término pastor aparece muy pocas veces en el Nuevo Pacto. De hecho, como dije antes, en Efesios 4:11, y siempre como una función de cuidado ligada a la maestría dentro de los dones que Jesús concede a su pueblo, no como un oficio clerical. Los ancianos eran quienes supervisaban las comunidades locales y las cualificaciones apostólicas para esa tarea se describen consistentemente en términos masculinos. Pablo habla del obispo, el que cuida de los demás, como marido de una sola mujer, 1 Timoteo 3:2, y establece un patrón de gobierno congregacional que nunca presenta mujeres ocupando funciones de ancianato o supervisión doctrinal de la asamblea. Esto no significa que las mujeres tengan un papel secundario en el reino de Dios, muy por el contrario. El Nuevo Pacto muestra mujeres profetizando, enseñando en contextos apropiados, evangelizando, sirviendo, hospedando iglesias en sus casas y colaborando activamente en la obra del Evangelio. Mujeres como Priscila, Febe, Lidia y las hijas de Felipe son ejemplos notables de participación espiritual y ministerial. El problema no es la capacidad espiritual de la mujer, sino la importación de estructuras clericales que transformaron dones y servicios en cargos jerárquicos. La controversia moderna entre complementarismo e igualitarismo suele desarrollarse dentro de un sistema que ya ha aceptado la existencia de un pastorado institucional. Unos sostienen que solo los hombres pueden ocupar ese cargo, otros sostienen que también las mujeres pueden hacerlo. Sin embargo, ambas posiciones pasan por alto una cuestión previa. El Nuevo Pacto no presenta el modelo clerical que ambas partes están intentando administrar. Así, desde esa perspectiva, no solo el pastorado femenino carece de fundamento explícito en las Escrituras, sino que el pastorado, entendido como un cargo clerical separado del resto de los creyentes, tampoco encuentra respaldo en la práctica de la Iglesia Apostólica. La pregunta correcta no es si la mujer puede ocupar el púlpito, sino que el púlpito llegó a convertirse en el centro de la vida cristiana cuando no lo fue en la comunidad fundada por los apóstoles. La solución al debate consiste en volver al modelo sencillo del Nuevo Pacto. Allí no encontramos una casta clerical dominando a los creyentes desde una plataforma elevada, sino una familia espiritual guiada por el Espíritu Santo, bajo la autoridad exclusiva del ungido. Mientras la discusión permanezca atrapada en la defensa de cargos y estructuras que las Escrituras no establecen, el verdadero problema seguirá oculto. El desafío no es decidir quién debe ocupar el púlpito, sino preguntarnos si el púlpito debía ocupar ese lugar desde el principio. La carga del pastorado y la responsabilidad masculina. Aún aceptando la existencia del pastorado como función de cuidado y supervisión espiritual, las Escrituras presentan esa responsabilidad vinculada al varón. No se trata de una cuestión de valor, dignidad o capacidad espiritual, pues hombres y mujeres son igualmente herederos de la gracia de Dios. La cuestión radica en el orden y las responsabilidades que Dios asigna dentro de su propósito. El cuidado espiritual de una congregación implica una carga extraordinaria. Quien guía a otros deberá velar por las almas, corregir el error, soportar conflictos, enfrentar críticas,
tomar decisiones difíciles y responder delante de Dios por aquellos que están bajo su cuidado. No es una posición de privilegio, sino una responsabilidad que demanda fortaleza espiritual, estabilidad emocional y capacidad para resistir presiones continuas. A lo largo de las Escrituras, cuando Dios establece responsabilidades de gobierno espiritual y representación pública de su pueblo, llama principalmente a hombres para ejercerlas. Los patriarcas, los ancianos de Israel, los sacerdotes del Viejo Pacto y los apóstoles reflejan ese patrón. El liderazgo bíblico no aparece como un reconocimiento de superioridad masculina, sino como una asignación de responsabilidad y rendición de cuentas. Sin embargo, debe evitarse una conclusión equivocada. La Biblia no enseña que los hombres sean espiritualmente más capaces que las mujeres ni que posean una comunión con Dios superior. De hecho, encontramos numerosas mujeres cuya fe, sabiduría y valentía superaron a las de muchos hombres. La diferencia no está en el valor de la persona, sino en la función que cada uno desempeña dentro del diseño divino. Por otra parte, cuando el liderazgo espiritual se transforma en una plataforma de prestigio, poder o reconocimiento, la discusión se distorsiona. En la Iglesia del Nuevo Pacto, servir nunca fue sinónimo de dominar. El verdadero pastor no es un gobernante religioso sentado sobre un púlpito, sino un siervo que carga sobre sus hombros las necesidades del rebaño y que un día dará cuentas al supremo pastor, el ungido, y que no solo es un siervo, sino más que eso, es un esclavo. La pregunta bíblica nunca fue quién posee más derechos para ejercer autoridad, sino quién está dispuesto a asumir la responsabilidad que Dios demanda. El liderazgo espiritual, lejos de ser un privilegio, es una carga. Quien lo ejerce debe estar preparado para servir, sufrir, perseverar y responder delante de Dios. Por eso el modelo bíblico presenta esta responsabilidad asociada al varón, no como una exaltación de su condición, sino como una llamada de sacrificio. Allí donde el mundo busca poder, el reino exige servicio. Y allí donde muchos desean el reconocimiento del cargo, Dios recuerda el peso de la responsabilidad. La mujer no es el sexo débil, sino el vaso más frágil. Por eso no debe cargar el pastorado sobre sus hombros. La Escritura nunca presenta a la mujer como el sexo débil. Esa expresión tan difundida en la cultura popular no proviene del texto bíblico. El apóstol Pedro describe a la mujer como vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7. Una expresión que apunta a una realidad de constitución y diseño, no de inferioridad espiritual, moral o intelectual. Precisamente por reconocer esa diferencia de diseño, el nuevo pacto asigna responsabilidades distintas al hombre y a la mujer dentro de la congregación. El pastorado no es presentado como un privilegio honorífico, sino como una carga espiritual que implica velar por las almas, enseñar, corregir, proteger al rebaño y rendir cuentas delante de Dios. Hebreos 13:17. Se trata de una responsabilidad pesada, no de una posición de prestigio. Por esa razón, la enseñanza apostólica reserva la función de supervisión y gobierno de la Iglesia a los varones calificados. Primera de Timoteo 2:12, Primera de Timoteo 3:1 al 7, Tito 1:5 al 9. Lejos de degradar a la mujer, este orden reconoce las diferencias establecidas por Dios y procura que cada miembro del cuerpo funcione dentro del ámbito para el cual fue llamado. La mujer no es menos valiosa ni menos espiritual. Es coheredera de la gracia de la vida junto al hombre. Sin embargo, igualdad de valor no significa identidad de funciones.
El intento moderno de borrar toda diferencia entre hombres y mujeres ha llevado a muchas congregaciones a ignorar el patrón apostólico y a transferir sobre los hombros de las mujeres cargas que el nuevo pacto asigna específicamente a los varones llamados para esa tarea. Aquí algunas referencias bíblicas. 1 Timoteo 3:7, Hebreos 13:17, 1 Timoteo 2:12, 1 Timoteo 3:1 al 7, Tito 1:5 al 9. Siempre Pablo pone sobre los hombros de los hombres el cuidado de los demás. El pastorado es un honor, pero es una gran responsabilidad que el hombre debe llevar. Mientras algunos sostienen que hombres y mujeres pueden desempeñar indistintamente cualquier función de liderazgo dentro de la iglesia, otros afirman que el oficio pastoral fue reservado por Dios para los varones. Este análisis no pretende disminuir el valor espiritual de la mujer ni cuestionar sus dones, capacidades o importancia dentro del cuerpo de Jesús. La cuestión no es de valor, sino de función. Del mismo modo que no todos los miembros del cuerpo cumplen la misma tarea, tampoco todos los creyentes fueron llamados a desempeñar los mismos oficios. El primer argumento surge de la enseñanza apostólica de Pablo. La mujer aprenda con tranquilidad, con toda sujeción, pero no permito a la mujer enseñar ni dominar al hombre, sino estar tranquila. 1 Timoteo 2, 11 y 12. El pastorado implica precisamente enseñar, dirigir y ejercer autoridad espiritual sobre la congregación. Por esa razón, quienes sostienen la posición histórica entienden que este texto excluye a la mujer del oficio pastoral. Es importante observar que Pablo no fundamenta su enseñanza en la costumbre local o cultural. Inmediatamente añade, porque Adán fue formado primero, después Eva. El apóstol apela al orden de la creación establecido por Dios desde el principio. Si la razón fuera cultural, el argumento habría terminado en las circunstancias de Éfeso. Sin embargo, Pablo retrocede hasta Génesis para fundamentar su enseñanza. Un segundo argumento se encuentra en los requisitos exigidos para quienes gobiernan la Iglesia. Al describir las condiciones para el obispado y el ancianato, Pablo declara: es necesario, pues, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. Y nuevamente, el anciano debe ser irreprensible, marido de una sola mujer. Tito 1:6. La descripción apostólica presenta claramente a un hombre ejerciendo el cargo. No se trata simplemente de una cuestión gramatical, sino de una manera en que el Espíritu Santo definió el perfil de quienes deben asumir la responsabilidad del gobierno espiritual. También resulta significativo que Jesús escogiera únicamente hombres para formar el grupo de los 12 apóstoles. Aunque había numerosas mujeres, le sirvieron fielmente, lo acompañaron en su servicio y fueron testigos privilegiados de acontecimientos fundamentales. Ninguna fue designada para integrar el fundamento apostólico de la Iglesia. La misma realidad se observa posteriormente en el libro de los Hechos y en las epístolas. Cada vez que aparecen ancianos gobernando las congregaciones, el registro bíblico los presenta como hombres. No existe un solo ejemplo explícito de una mujer identificada como anciana, obispa o pastora en las iglesias del Nuevo Pacto. Otro aspecto fundamental es la naturaleza del mismo pastorado. El anciano debe enseñar sana doctrina, refutar el error, corregir, disciplinar y velar por el rebaño de Dios. Pablo resume esta responsabilidad diciendo que el anciano debe ser capaz de exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 1:9.
La carga espiritual asociada a esta función es enorme. No se trata simplemente de predicar sermones, sino de responder delante de Dios por el cuidado de las almas. Además, las Escrituras presentan un principio de liderazgo masculino tanto en la familia como en la congregación. Pablo escribe: porque el varón es cabeza de la mujer, como también Jesús, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Según esta interpretación, la estructura establecida para el hogar refleja también el orden de Dios, el orden que Dios dispuso para el gobierno de la iglesia. Debe señalarse, sin embargo, que reconocer límites en el oficio pastoral no implica negar los servicios de las mujeres. El nuevo pacto muestra mujeres profetizando, evangelizando, sirviendo, discipulando y colaborando activamente en la expansión del reino de Dios. Su participación fue esencial para el crecimiento de las primeras congregaciones. La cuestión, por lo tanto, no es si una mujer puede servir, enseñar o ministrar de alguna manera. La cuestión es si puede ocupar el oficio específico de anciano o pastor. Desde la interpretación complementaria histórica, la respuesta es negativa porque la autoridad doctrinal y gubernamental de la Iglesia fue confiada por Dios a hombres calificados para esa función. Finalmente, debe recordarse que este debate no gira alrededor de la dignidad de la mujer. Hombres y mujeres poseen la misma salvación, el mismo espíritu y la misma herencia en Jesús. Sin embargo, igualdad de valor no significa identidad de funciones o idénticas funciones. El diseño divino revela una complementariedad donde cada uno cumple responsabilidades diferentes para la edificación del cuerpo. Por estas razones, la posición histórica sostenida durante gran parte de la historia de la Iglesia concluye que el pastorado no fue establecido para las mujeres, sino para hombres llamados, capacitados y reconocidos por Dios para ejercer el gobierno espiritual de la congregación. El varón es energizado por el Espíritu Santo, quien a su vez es llamado a ejercer esta función. El complementarismo es diseño divino. El igualitarismo es diseño humano. ¿Somos iguales ante la ley? Sí, pero nos complementamos. En el próximo video vamos a hablar de la manipulación económica en las congregaciones. Acompáñenme para que en el próximo video pueda ver con claridad cómo se manipula económicamente a las congregaciones. Los espero en el próximo video.